¿no? En su momento ya escucharlos, empezar a resolver, ¿sí? Y pues ir avanzando. Ahora, eso hoy, ¿no? La participación, las actividades. Ustedes igual van a, de hecho no terminamos de peinar todas las preguntas hoy. En los dos grupos anteriores, bien o mal, nos hemos quedado por ahí de la pregunta 4 o 5, porque pues da material para poder participar. Entonces yo me imagino por el tiempo, pues que nos va a ocurrir algo parecido, ¿no? Entonces, ustedes tranquilos, ya con tiempo, ¿sí? Empiecen a resolver las preguntas, incluso con otras fuentes de consulta, ¿sí? Y hagan su documento, ¿no? Bueno, su tarea, pues sí, contestar su cuestionario y por favor lo suben en versión PDF, en publicaciones independientes, individuales, en su muro de Facebook, para que cuente como su primera tarea, ¿no? Como su primera actividad, ¿sale? Es hoy, ahora mañana, ¿no? La siguiente clase. La siguiente clase también va a estar movidita, nos va a dar oportunidad de poder participar y de eso de una vez te quiero hablar. Eh, la información financiera o las finanzas, o la ingeniería económica, pues, eh, estos tres elementos o grandes bloques, los podemos ver en tres escenarios, ¿sí? Podemos tener lo que es las finanzas personales, de los que de más o menos yo les hablaba un poquito el día que tuvimos nuestra primera sesión. Las finanzas aplicado a empresas, ¿no? U organizaciones, ¿no? Que ya va más enfocado, más duro, como se muestra o como lo muestra la maestra Hilda. Pero también hay un tercer espacio de desarrollo financiero que tiene que ver con las finanzas públicas, ¿sí? Tiene que ver con los organismos gubernamentales, aquellos que manejan dinero, pues también, ¿no? También están obligados a hacer una rendición de cuentas, ¿no? Estos informes, estos registros metódicos, contables. Entonces, vamos a ver, eso, en los años 90, pues México todavía era considerado parte de los paraísos fiscales. Y eso para la economía mexicana, pues tenía dos elementos, ¿no? O sea, uno que lo fortalecía, sí, ¿por qué? Porque pues se llamaba, ¿no? A la inversión extranjera, o sea, que la gente invirtiera en México, que los capitalistas, pues, o los inversionistas extranjeros colocaran su dinero en cuentas bancarias mexicanas, ¿no? Y al final, pues ese dinero se veía reflejado en inversión, en empresas, en negocios, generadoras de empleo. Entonces, bueno, de alguna forma, pues también era para bien. Pero llega un momento en que también se prestaba a otro tipo de acciones, pues que puedan ser, ejemplo, lavado de dinero, ¿sí? Entonces vamos a ver, en la siguiente clase vamos a ver el caso del banco HSBC, ¿sí? Más o menos en esos tiempos, por ahí de los 90, cómo es que se realizaba, ¿no? Y cómo es que a través de este banco, pues los grupos organizados hacían lavado de dinero. Y bueno, no solo lavado, sino movían pues bloques de grandes cantidades de dinero. Y yo creo que la pregunta después de eso sería, ¿y al final qué hace el gobierno, no? O sea, ya tenemos esos casos. HSBC fue un caso muy escandaloso, pero pues tampoco ha sido el último, ¿no? Ni el único en donde hemos visto este manejo de lavado de dinero. Entonces, la pregunta creo yo que sería, ¿y al final qué hace nuestro gobierno? Bueno, nuestro gobierno a partir de esos sexenios, sobre todo de el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, empieza a hacer modificaciones a las leyes, ¿sí? Modificaciones en las instancias gubernamentales, se entienda Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Empieza a descentralizarlos, o sea, que el gobierno ya no tiene una influencia directa sobre ellos, sino que ellos pueden tener una acción autónoma, ¿no? Y empieza a crear organismos al interior para regular, ¿no? Porque también es como, si eres autónomo, pero manejas el dinero, ¿no? Entonces también de alguna forma tienes que estar
controlado, ¿no? El control va a ser interno, pero se tiene que dar. Y otros organismos, sí, ya de carácter de investigación y demás, para pues justamente dar este tipo de situaciones. Y bueno, mucho, incluso hasta se tiene la necesidad de hacer modificaciones constitucionales para que entonces se puedan amparar y se puedan llevar a cabo este marco legal, ¿no? Hacerle ahí los cambios. Los cambios no solo son de ese sexenio, sino van avanzando con Felipe Calderón, con Fox. También se empieza a dar una regulación para darle mayor dureza, ¿no? A este tipo de situaciones o de delitos. A la fecha yo creo que tenemos muchos casos que todavía nos hablan acerca del lavado de dinero o un manejo indebido de los dineros de las arcas nacionales. Algunos por aceptar dinero y bueno, otros por sacar, ¿no? Por ejemplo, la estafa maestra, pues es un caso. Tenemos el caso de Odebrecht, ¿no? Tenemos personalidades políticas o en su momento con grandes puestos que hoy en día están siendo investigados por malversación de fondos. Entonces, hay casos, ¿no? ¿Para qué te digo esto? Para que tú puedas empezar a buscar, sí, algún caso, alguna situación, porque sobre ese tema vamos a hablar las próximas clases y puedas preparar tu presentación. O sea, no una exposición, sino me refiero a tu participación, o sea, que tengas el caso, ¿no? Si me hablas de la estafa maestra, bueno, a lo mejor con cantidades, con fechas, con personajes, nombres, ¿no? Algo un poquito más puntual. Si hablamos acerca de un gobernador, pues lo mismo, ¿no? Qué fue, qué hizo, más o menos cómo, para empezar, para que nos dé claridad y empezar a mencionar estos casos, ¿sí? O viceversa, ¿no? A lo mejor ya se hizo la falta, entonces ahora ya que lo vemos, también contemplamos los blindajes, ¿no? O cómo se ponen candados en la política financiera nacional para que entonces no se den o no se den con tanta velocidad, ¿no? O durante tanto tiempo. Entonces, para allá vamos. Para fines de nosotros y en nuestro programa de estudio, a lo mejor la pregunta sería, ¿y esa revisión para qué la hacemos, maestra? Ah, bueno, porque nosotros tenemos un tema llamado NIF, que son las normas de información financiera, y también las NIF, que son las normas internacionales de información financiera. Las normas, estas reglas, ¿sí? También se dan y también surgen, pues, ya que lo empiecen a investigar, se van a dar cuenta que son relativamente jóvenes, ¿sí? Gracias a esto, ¿no? A que se ocupa y se necesita estandarizar los formatos en los cuales se presenta la información, estandarizar y homogenizar los conceptos, ver cómo se van a registrar las cuentas para que entonces se tenga un mejor control, ¿sí? Entonces tenemos ahí varios instrumentos, tanto legal como normativo, como de carácter de investigación, ¿no? Judicial penal, para que tengamos ahí un movimiento interesante de cómo se blinda las finanzas públicas y pues esto también ya después cómo se aterriza en las empresas, ¿no? Porque pues son ellas quienes tienen que acatar estas obligaciones, ¿sale? Pero bueno, eso lo vamos a ver las próximas clases. Igual, si se dan cuenta, entonces vamos a tener 2, 3 sesiones donde ustedes pueden participar mucho. Yo me adelanto con la finalidad de que tengas la oportunidad de preparar, ¿no? Prepara tu presentación, prepara tu tema, prepara tu caso, prepara tu participación, ¿sí? Para que lo podamos. No es exposición, chicos, ¿eh? Ahí quiero, si estoy combinando palabras, perdón, no es exposición, pero sí en su momento, si me pides la palabra para dar algún caso, algún señalamiento, alguna situación sobre el tema, pues que lo tengas, ¿no? Y poder tener participaciones, ¿ok? Muy puntuales, pero como dicen por ahí, puntual breve, pero sustancioso, que es lo que queremos, ¿ok? ¿Sale? Entonces, bueno, ya di el encuadre de qué vamos a hacer hoy y más o menos qué vamos a hacer las próximas sesiones y qué temas vamos a manejar. Ahorita en sí te vas a llevar nada más una tarea, que es cuál, terminar el cuestionario que vamos a dejar,
ya bien, bien, bien acabadito, ya con sus fuentes ahí adicionales que vas a investigar. Y esta parte de preparar tu participación, ¿sale? Y listo. Ok, 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 ok. ¿Sí? Vámonos, vamos a empezar con los videos. Son videos de 6 minutos, chicos, son videos. Bueno, uno de 6 y otro es de 10. Son videos muy, muy breves. Me gusta, el primero en lo personal me gusta mucho, me parece, además de que maneja un lenguaje muy, eh, pues, no lo quiero llamar simple, sino es descriptivo, ajá, es un lenguaje descriptivo. Nos deja ver rápidamente lo que es la información financiera, ¿no? Más adelante, financiera. Después viene otro video que sí ya está un poquito más, perdón, sí ya está un poquito más, ah, aquí está, de 10 minutos. Eso, ¿sí? Uno de 10 minutos, ese sí tiene más tecnicismos, ahí incluso, si en sus notas ustedes por ahí tienen dos, tres palabritas que se menciona, pero que no tienes claridad o no sabes incluso qué es, anótalo y también me preguntas y lo vamos desglosando, ¿sí? Ok, 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 vamos a empezar. Pam, pam. Vamos a manejar este material de la UNAM. Es una introducción rápida a lo que es la información financiera. Ok, 6 minutitos, preparen sus hojitas, todo para que ustedes tengan sus notas, porque acuérdate que de este video vamos a empezar a sacar preguntas. Ok, empezamos pues. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a platicar acerca de la información financiera. Por principio de cuentas, tendríamos que definir qué es la información financiera. La información financiera es todo documento que se expresa en términos monetarios, que pertenece a una persona en particular, ya sea física o moral, y que abarca un periodo perfectamente determinado. ¿Para qué nos sirve la información financiera? La información financiera tiene el objetivo de ayudarnos a tomar decisiones. Entonces podemos encontrar información financiera en la televisión, podemos encontrar información financiera en internet, en periódicos, en revistas especializadas o en un estado de cuenta bancario. Al analizar toda esta información, tomaremos decisiones que impactarán en nuestro futuro económico. Pero particularmente, me interesaría que nos enfocáramos en la información financiera que se genera en los negocios. Para los negocios es fundamental analizar la información financiera. La información financiera deviene de un proceso que conocemos como contabilidad. La contabilidad es el registro de operaciones que suceden en una entidad y que son susceptibles de ser expresadas en términos monetarios, es decir, que pueden ser cuantificadas. Esta información financiera se presenta a través de documentos que conocemos como estados financieros. Y esta tiene unas características muy importantes. La primera de ellas es la veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la información financiera que se nos presenta debe estar preparada conforme a las operaciones que efectivamente fueron realizadas dentro de la entidad. Es decir, que deben reflejar fielmente las operaciones, las transacciones comerciales y los incidentes que pueden ser evaluados en términos monetarios dentro de una entidad. Otra característica sumamente importante es la oportunidad. De nada nos sirve analizar información de periodos que ya pasaron hace mucho tiempo. Necesitamos que la información financiera sea lo más actualizada posible para que el objeto de análisis sea también prudente y acorde a los tiempos que está viviendo la empresa o el negocio. Por otra parte,
también tenemos una característica que es la fehaciencia. Por fehaciente entendemos que la información que estamos revisando corresponde a operaciones que fueron registradas con una documentación de soporte. Es decir, todos los registros que tenemos en la contabilidad están avalados por documentos como facturas, transferencias electrónicas o algún otro método de evaluación permitido por la normatividad aplicable. Quiere decir que en cualquier momento un auditor podrá revisar la información financiera y constatar que ésta corresponde a los documentos que están generados y almacenados por el área de contabilidad. Otra de las características de la información financiera es que debe ser confiable. Ustedes preguntarán, pues si ya tenemos fehaciencia, si ya tenemos oportunidad y si ya tenemos veracidad, evidentemente la información es confiable. No obstante, lo que le da confiabilidad a la información financiera es garantizar que ésta fue preparada por un profesional de la contaduría. Es decir, hay una persona que va a firmar los documentos y con su firma va a respaldar justamente la confiabilidad de la misma. Por otra parte, algunos autores añaden otra característica. Esta característica es la comparabilidad. La información financiera debe ser comparable, es decir, que cada vez que yo analizo la información financiera correspondiente a un periodo, puedo compararla con el periodo inmediato anterior y de ese modo evaluar los resultados de las decisiones que he venido tomando en un año y en otro. Estas son las 4 características principales y la quinta que menciono, añaden algunos otros autores. ¿Para qué nos sirve entonces la información financiera? La información financiera puede ser utilizada por varias personas. Los primeros interesados en analizar la información financiera evidentemente son los propietarios de un negocio, los que han invertido dinero en el mismo y quieren saber qué ha pasado con su inversión. Los propietarios del negocio analizan la información financiera en términos de utilidades. Lo que quieren revisar es que el dinero que invirtieron alguna vez en ese negocio ha crecido y está generando ganancias y está permitiéndoles la acumulación de riqueza. Hay otros usuarios de la información financiera. Desde luego, quien tiene que entregar cuentas a estos propietarios del negocio, pues es el director administrativo, el gerente general o el director de la empresa. A él también le va a interesar analizar la información financiera y poder demostrar que las metas que fueron planteadas se han cumplido en tiempo y forma. Por otra parte, están los sindicatos. Los sindicatos están interesados en revisar la información financiera para vigilar que las prestaciones de ley que los trabajadores merecen sean cubiertas oportunamente, que los cálculos efectuados para reparto de utilidades o algunas otras prestaciones de ley estén conforme a los datos de la empresa. Por último, también tenemos a los acreedores. Los acreedores pueden ser financieros o acreedores externos. Los acreedores financieros son los bancos, las empresas de factoraje o algún otro proveedor de servicios financieros que requiera analizar la información financiera para el otorgamiento de un crédito. Y por otra parte, los proveedores que también nos pueden otorgar una línea de crédito para las materias primas que consumimos con base en la información financiera que les presentemos. Eso. Ok, chicos, siguen ahí, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. De repente me pongo nerviosa, muchachos, se escucha tanto silencio. Ok, bien, vámonos de este primer video, me parece que podemos sacar 3 preguntas. Acuérdense, estamos todavía en el marco general, ¿no? Entonces, primera pregunta. Tin, 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 tin. ¿Qué es la información financiera? ¿Qué es la información financiera? Voy preparando el segundo video.
¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de la información financiera? Ujú. Ahí nos hablan de 4 o 5 características, ¿no? ¿Cuáles son las características de la información financiera? Mm. Y la tercera nos dice, ¿para qué me sirve o para qué sirve la información financiera? ¿Para qué sirve la información financiera? Ujú. Ok, acuérdense que más adelante vamos a tener tiempo para contestarlo. Ya, si quieren, bueno, ahorita sí sería interesante empezar ya a aterrizar ideas. Vamos a ir con un segundo video. El video que sigue, aquí sí, está un poquito más cargado de conceptos contables, ¿no? Como apalancamiento, o sea, bueno, una serie de conceptos. Igual tranquilos, los pueden ir registrando, los conversamos, los platicamos, los aclaramos para que las ideas queden claras. Preguntan, repetir las preguntas, sí. Primera pregunta, ¿qué es la información financiera? Ujú. ¿Qué es la información financiera? La segunda, ¿cuáles son las características de la información financiera? Y la tercera, ¿para qué me sirve la información financiera? O sea, ¿para qué sirve la información financiera? Ok, del segundo video, este sí va un poquito más rápido, chicos, 10 minutitos, pero va un poquito más rápido, así que prepárense para que también puedan ir tomando sus notas. Ya terminando esto de los videos y darle las preguntas, yo ahorita subo las ligas al grupo adicional, ¿no? Para que ustedes ya lo puedan tener ahí, ¿ok? Vamos pues. Así es que la información financiera es importante porque nos ayuda a determinar cuáles son las posibles causas y los efectos de actividades dentro de la empresa. Podemos determinar cuáles son las causas de descapitalización dentro de la empresa, si hubo un incremento en el apalancamiento a que se debió o si necesitamos recursos financieros adicionales. Además, deberemos saber de dónde necesitamos los recursos y en dónde los vamos a aplicar. Si tenemos bajas utilidades, representará que tenemos una menor capacidad de pago y que necesitamos mayor crédito. ¿Y de dónde obtendremos estos créditos? Por otro lado, si no hay generación de fondos o hay una baja rotación de activos y tenemos deficiencia en el uso de los recursos, necesitamos mejorar la eficiencia y la operatividad interna. Por eso, la información financiera es de suma importancia no únicamente para el administrador financiero, también para los proveedores, los acreedores, incluso los bancos. La política de dividendos, la estructura del capital, serán temas importantes para el administrador financiero y la base de toda esta información son los estados financieros. Tenemos estados financieros básicos y estados financieros secundarios. Los estados financieros es toda aquella información financiera que nos ayuda a tomar decisiones de la empresa. Nos muestra la situación financiera de la entidad a una cierta fecha, los resultados de operación por un periodo, los cambios de la situación financiera por un periodo contable determinado y los cambios de inversión de los propietarios durante dicho periodo. De esta forma, los estados financieros básicos son el balance general o estado de situación financiera,
el estado de resultados, el flujo de efectivo o estado de cambios en la situación financiera y el estado de variaciones en el capital contable. Toda esta información financiera que se encuentra en los estados financieros será de vital importancia, no nada más para los shareholders o los stakeholders, como lo vimos anteriormente. Nos ayudarán a tomar decisiones de inversión y de crédito y nos ayudarán a tener una visión sobre la liquidez de la empresa. Nos ayudarán a evaluar el origen y las características de los recursos que requiere la organización para emprender sus operaciones diarias y tendremos un juicio de cómo se ha manejado el negocio y es más, nos ayudarán a evaluar la gestión del administrador, incluyendo al administrador financiero. El primer estado financiero básico es el balance general o estado de situación financiera. Este nos muestra la situación financiera de una organización a una fecha determinada. Presenta los recursos o derechos, o sea, los activos, las obligaciones, el pasivo y el patrimonio o recursos propios de la entidad, o sea, el capital. Este estado financiero nos dirá qué es lo que tenemos, cuáles son las inversiones, a quién se le deben y cuáles son los montos propios que han aportado los accionistas. De esta forma, los activos, o sea, los bienes y derechos de la organización, se podrán dividir en activos circulantes, activos fijos y activos diferidos. El activo circulante son aquellos bienes y derechos que son realizables en efectivo en un periodo menor de 12 meses. Ejemplos son la caja, bancos, clientes, deudores diversos y todas estas cuentas son reveladas en el balance general de acuerdo a su grado de disponibilidad. Y recuerden, lo más importante y lo que se convierte en efectivo de forma más rápida es lo primero que se revela. En segundo término, el activo fijo son aquellos activos que tienen un carácter permanente dentro de la empresa, que su realización es más difícil porque son inversiones que ha realizado la empresa con el fin de producir. Tenemos como ejemplo el terreno, los edificios, todo lo inamovible que está dentro de la empresa, como también lo pueden ser la maquinaria, el equipo de transporte y al último el equipo de cómputo. Por último, tenemos el activo diferido, que son las erogaciones que realizamos el día de hoy, pero que se convertirán en un bien o en un servicio futuro, como los gastos preoperativos, los gastos de instalación, la propaganda y publicidad, las primas de seguro o las rentas pagadas por anticipado. Tenemos por otro lado el pasivo, el cual se dividirá en pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. El pasivo a corto plazo es aquel que es exigible en un periodo menor a 12 meses, como lo son los proveedores, acreedores diversos, préstamos bancarios, siempre que sean en un periodo menor de 12 meses. Por otro lado, el pasivo a largo plazo son aquellas deudas exigibles en un plazo mayor de 12 meses y tenemos una gran variedad de créditos en este sentido, como el crédito hipotecario, el crédito para alguna maquinaria y las obligaciones a largo plazo. Por último, el capital es el conjunto de bienes que han invertido los accionistas dentro de la sociedad para lograr los bienes productivos, económicos y sociales. También le tendremos que añadir los resultados, las pérdidas o las utilidades que se han acumulado en ejercicios anteriores y en ese mismo ejercicio. El capital social también se va a integrar por las reservas, las utilidades, las pérdidas de ejercicios anteriores, etc. El segundo estado financiero básico es el estado de resultados, el cual nos presenta la información de las operaciones que desarrolla la entidad durante un periodo determinado. Determinaremos cuáles son los ingresos que ha tenido la organización a través de los costos incurridos para la realización de las actividades comerciales y mercantiles para obtener los resultados de operación y netos de la empresa. De esta forma, mediremos el resultado y cuáles son los logros que ha tenido la organización durante un periodo determinado para poder cumplir con las metas establecidas. La información que nos brinda el estado de resultados es importante para evaluar la rentabilidad de la empresa, para evaluar su potencial de crédito, para estimar la cantidad, el tiempo y la certidumbre de un flujo de efectivo requerido en la operación. Nos ayuda a evaluar el desempeño de la empresa. Nos ayuda a medir el riesgo que tiene la empresa con el entorno y es la base fundamental para repartir los dividendos. El estado de resultados nos da información sobre el mercado, la eficiencia interna, el sistema financiero y el gobierno. Si vemos la estructura del estado de resultados, partiremos de las ventas menos costo de ventas. Este costo se integra por la mano de obra, materia prima y gastos indirectos. Estos tres elementos nos darán una idea de cómo se está comportando el mercado laboral, el mercado de las materias primas y de los servicios en la economía. Si a las ventas le resto el costo de ventas, tendré la utilidad bruta. A esta le restaré los gastos de operación,
los cuales se conforman por los gastos de venta, gastos de administración y gastos generales. En este rubro tendré una idea de cuál es la eficiencia interna de la empresa. Si a esta utilidad bruta le resto los gastos de operación, tendré la utilidad en operación. A esta utilidad en operación le restaremos los gastos financieros, que se integran de otros gastos financieros, intereses o incluso sumarle productos financieros. Aquí estaré evaluando el sistema financiero y sabré cuál es el costo del dinero en la economía. Cuando le reste todos estos gastos financieros, obtendré una utilidad antes de impuestos. Y aquí evaluaremos la eficiencia del gobierno, es decir, cuál es mi contribución al gasto público y cuál es la infraestructura que estoy recibiendo a cambio. Al restarle estos impuestos, obtendré la utilidad neta. Y ese es tal vez el dato más importante que tenemos del estado de resultados. El flujo de efectivo es otro estado financiero básico que nos va a mostrar cuáles son los ingresos y los desembolsos en efectivo en las áreas de operación, inversión y financiamiento. Nos muestra cuáles son los aumentos y disminuciones del efectivo durante un periodo determinado en la organización. Nos da una idea de cuál es la liquidez de la empresa o bien cuáles son los recursos que tiene para poder pagar sus obligaciones en un corto plazo. Este también es un indicador de la salud financiera de la empresa, porque nos va a mostrar cuál es el origen y la aplicación de los recursos. ¿Cuáles son orígenes de los recursos? Puede ser la emisión de acciones, los préstamos, la utilidad operativa, las devoluciones de impuestos, las ventas de activo fijo y la reducción del capital de trabajo. ¿En qué podemos aplicar estos recursos? En el pago de dividendos, el pago de un crédito, las pérdidas operativas, el pago de impuestos, las adquisiciones de activo fijo o incluso el incremento en el capital de trabajo. El flujo de efectivo parte de los ingresos que tiene la organización. Hay un saldo inicial en caja, el cual se verá incrementado por las ventas al contado, los financiamientos que hayamos podido obtener durante el periodo y todos esos orígenes de efectivo. Posteriormente le restaremos los egresos y tendremos una diferencia entre los ingresos y los egresos. Ese saldo final en caja será el saldo inicial para el siguiente mes. Por otro lado, tenemos que recordar que también existe un flujo de efectivo operativo. En este no se considera la depreciación porque no es una salida de efectivo, pero se deberá considerar el interés, el cual es un gasto financiero, y se considerarán los impuestos porque se pagan generalmente en efectivo. Es así que tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses más la depreciación menos los impuestos nos darán como resultado el flujo de efectivo operativo. El cuarto y último estado financiero básico es el estado de variaciones en el capital contable, en el cual revelaremos cuáles han sido los cambios que ha tenido la cuenta de aportación de los accionistas, si ha habido algún incremento en las aportaciones, pago de dividendos, utilidades retenidas. El capital contable puede modificarse también por algunos efectos como son la inflación o la moneda extranjera. Se me cayó mi celular, muchachos. 3 minutos, se nos acaba la sesión, dictamos las preguntas y nos volvemos a conectar. ¿Ok? Bien, bien, bien. Aquí en este video, tranquilos chicos, ya, yo sé que este se va más rápido y ya tiene más información, ¿no? Puntual, por ejemplo, algunas cuentas, las divisiones del balance general, ese tipo de situaciones. Pero dicen por ahí con calma que tenemos prisa, eso nosotros poco a poco lo vamos a ver y ya tendremos nuestras sesiones dedicadas especialmente a cada uno de estos estados financieros. Ahorita es reconocerlos, escucharlos y que nos den una perspectiva de qué son y para qué sirven, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos de este video 2 preguntas más, que sería, ¿qué es un estado financiero? ¿Qué es un estado financiero? ¿Cuáles son los principales estados financieros?
Y vamos a tomar dos más del video de la maestra Hilda, donde la pregunta sería, ¿qué es la ingeniería económica? Y fíjense, cuando nosotros empezamos a trabajar ingeniería económica, nos dicen mucho, estudia o analiza el valor del dinero en el tiempo, el valor del dinero en el tiempo. Bueno, ¿y qué es eso? ¿No? Entonces, nuestra siguiente pregunta sería eso, ¿no? ¿Qué es el valor del dinero en el tiempo? Ok, tenemos ya las últimas dos. Y aquí ya les voy a cambiar de escenario, tranquilos. Dice, ¿cómo se relaciona la estadística con las finanzas? Ándale, pues. ¿Cómo se relaciona la estadística, esta herramienta matemática, ¿sí?, con las finanzas? Y por último, ya nuestra pregunta puente. Puente me refiero ya a la siguiente sesión, a la siguiente clase, que nos dice, ¿cuál es la importancia de la información para las finanzas públicas? Entonces, rescatamos y nos decía, ¿no? Las últimas dos. ¿Cómo se relaciona la estadística con las finanzas? Y creo que ya estamos todos. Y, no, me falta todavía un compañero. Listo. Ok. ¿Y cuál es la importancia de la información para las finanzas públicas? Acuérdense, ahí nos quedamos, ¿no? Información, o ¿a qué tipo de información me refiero? Pues información financiera, ¿no? Bien, entonces, aquí es donde te voy a dar yo unos 15 minutitos para que ustedes puedan empezar a resolver las preguntas. La penúltima. ¿Cómo se relaciona la estadística con las finanzas? Diego, ¿cómo se relaciona la estadística con las finanzas? ¿Sí? ¿Para qué, muchachos? Para que a las 2, porfis, podamos empezar a más tardar ya a ver la lluvia de respuestas y que podamos ya tener sus participaciones. Ojo, lo que me interesa mucho es eso, ¿no? Las participaciones. Entonces, tómense por favor de aquí a las 2, ¿sí? Para empezar a responder. No vamos a ver todas, tranquilos, no nos va a dar tiempo, pero pues vamos a ir avanzando, ¿no? Lo que me interesa son sus participaciones.